Cuando los mileritas comenzaron a estudiar más a profundidad la Biblia y a tratar de comprender de el por qué habían fallado en la interpretación de la segunda venida de Jesús, ellos se encontraron con un tema muy interesante, el cual desconocían por completo, y era el ministerio de Cristo Jesús en el santuario celestial. ¿En qué consiste este ministerio? ¿Qué propósito tuvo Dios al revelárselo a sus hijos? ¿Y cuál es el mensaje que el Señor quiere darnos por medio de esta lección? Quédese con nosotros y en este momento podamos estudiar una lección más de la escuela sabática. ¿Cómo están, queridos amigos y hermanos quienes nos ven ya en este momento para el estudio de cada semana con el repaso de nuestra cartilla de escuela sabática? Es un placer de nuevo saludarlos y acompañarlos para poder complementar el estudio de cada semana. Sin duda un tema muy importante, como cada uno de los temas que hemos venido estudiando a través de este trimestre que hemos compartido con ustedes, y como también desde el principio, desde la lección número 1, nos ha acompañado el Pastor Kevin. Pastor Kevin, bienvenido. Es un placer tenerlo de nuevo y poder compartir con nuestra audiencia. Pastor, ¿algún saludo que quiera enviar antes de comenzar? Muchísimas gracias, Odías. Muy buenas noches a cada uno de ustedes, que una vez más están en compañía de nosotros, acompañándonos en esta oportunidad. Vamos a pedir la dirección de Dios antes de poder abrir la Santa Biblia, para que sea el Señor dirigiendo nuestro estudio en esta oportunidad. Oramos. Bendito Dios que moras en el cielo, gracias te damos por la oportunidad que tú nos concedes de poder reunirnos una vez más para poder estudiar. Bendito Dios, queremos abrir tu palabra y aprender de ella lo que ha quedado escrito para nuestra enseñanza. Dirígenos, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, Pastor. Vamos a iniciar con el repaso de nuestra lección de esta semana, repaso y estudio. Si usted no tiene aún su cartilla, lo invitamos a que vaya y así juntos poder iniciar este repaso y complementar quizás su estudio de esta semana. El título de esta semana es Luz desde el Santuario. Sin duda un tema muy importante y extenso también a la hora de estudiarlo. Y vamos a darle inicio con nuestro versículo de memoria de esta semana que lo trae Hebreos 8:1 y versículo 2. Nos dice de la siguiente manera: lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo, y es el ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. Esto es lo que nos dice nuestro texto de memoria, Pastor, y que sin duda vamos a empezar con este texto, ¿verdad, Pastor? Cuando nosotros leemos este tema sobre el santuario, debemos saber que fue uno de los versículos que llamó la atención de los mileritas, cuando ellos comenzaron a buscar el motivo, ¿verdad?, de la razón por qué Cristo Jesús no había venido. Ellos reciben más luz de parte de Dios por guianza del Espíritu Santo, en que el santuario que sería purificado en el año 1844 no sería la tierra, no sería un santuario terrenal, porque si nosotros vamos a la historia, el santuario terrenal para 1844 ya no existe. Exacto. El que fue establecido por Moisés para esa fecha ya no está. Entonces ya no estaba funcionando, ya no había. Entonces viene la pregunta: ¿qué santuario entonces sería purificado de parte de Dios? Es interesante, Díaz, cómo el versículo de memoria encierra este mensaje y nos deja saber una verdad muy clara. Así es. Y es que allá en el cielo está el santuario verdadero, el original, como menciona aquí la palabra de Dios, de donde la copia había salido, la copia del santuario que había establecido Moisés en el tiempo de los israelitas. Entonces, nosotros encontramos que
Con el paso del tiempo, los mileritas continuaron estudiando, se fueron dando cuenta de nuevas verdades y ahora comenzaban a profundizarlas. Así es, pastor, y sin duda esta semana vamos a explorar y vamos a ver cuáles son estos, el santuario en específico que nos habla y que tenemos aún en existencia, ¿verdad? Porque aún contamos con un santuario y que es ese santuario que vamos a estudiar en esta semana, ¿verdad? Vamos a pasar a la siguiente parte, el santuario celestial. Ahora sí, el subtítulo nos trae más a claridad de qué santuario vamos a estar hablando. Muy bien, vamos a repasar una vez más lo que dice Hebreos capítulo 8 y lo vamos a analizar parte por parte. A partir del versículo 1, dice el escritor de Hebreos: lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote. Vea cómo lo expone la palabra de Dios y dice que tenemos. Quiere decir que está en funciones. Exacto. Para este tiempo ya el sacerdocio levítico había dejado de ser, ya las leyes ceremoniales habían dejado de ser, ya todo se había cumplido con Cristo Jesús. Sin embargo, la palabra de Dios, aquí hablando después de la muerte de Cristo, dice que aún tenemos un sumo sacerdote. La pregunta es, ¿quién es? Si el antiguo ya había pasado, ¿quién es entonces el nuevo? Sigue diciendo que se sentó a la diestra del trono de la majestad del cielo. Este sumo sacerdote, ¿en dónde se encuentra entonces? En el cielo. En el cielo. Así es. No está en la tierra, no está en la tierra. Está en el cielo. Quiere decir que lo que se va a presentar ahorita es como una visión, llamémosle así, de lo que hay en el cielo. Versículo 2. Y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que el Señor levantó y no el hombre. Pregunta: si el sacerdote está en el cielo, ¿en dónde debe estar entonces este santuario? En el cielo. En el cielo también. Entonces dice que es el verdadero. Vea cómo se explica solita la Biblia. Versículo 3. Todo sumo sacerdote es puesto, dice, para ofrecer presentes y sacrificios. De ahí que era necesario que Jesús también tuviese algo que ofrecer. Esta parte es hermosa porque nos deja ver que es Cristo Jesús el que está allá en el cielo, en el santuario verdadero, cumpliendo un ministerio por medio de su sangre. Exacto. Entonces, esta parte me gusta porque aquí nosotros vemos a un Dios que busca mostrarnos en una menor escala lo que hay en el cielo, trayéndolo al lenguaje que nosotros hablamos aquí en la tierra. Exacto. Si se describiera ese santuario verdadero, el que está en el cielo, quizás nos quedamos cortos en el idioma, cortos en palabras para poder describirlo. Por lo tanto, Jesús manda a Moisés a establecer una copia, y es de lo que nos habla la lección de este día, una copia aquí en la tierra para poder mostrarle al pueblo, quizás por medio de este símbolo, ¿verdad? Por medio de estas sombras, algo completamente reducido a la escala que hay en el cielo, sobre el ministerio de Cristo Jesús. ¿En qué consiste? Ya vimos que está en el cielo, ya vimos que hay un santuario allá. La pregunta es, ¿qué hace él ahí? Exacto. Y sin duda, algo muy importante que nos trae la lección es de que los servicios que se hacían acá en el santuario terrenal, como usted bien lo decía, era una copia de lo que se hacía en el cielo. Dios mandó a hacer a Moisés el santuario tal y como era en el cielo. Sin duda era una copia similar. Entonces, todo lo que hacían era un plan de salvación de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, a base de la pregunta que usted hacía, Jesús, Él en su ministerio, pues nos trae un plan de salvación, como nos dice acá en la lección, es el santuario del nuevo pacto, nos dice, porque nos refleja todo el ministerio de Jesús a través de todo lo que hacían los israelitas desde el desierto, incluso desde que fue el plan de salvación cuando Adán y Eva pecaron. Allí fue donde empezó este servicio de sacrificio. Y es necesario mencionar aquí la siguiente parte. Los mileritas habían entendido la frase "el santuario será purificado". Lo habían aplicado a la tierra. Lo que ellos no habían entendido es que el santuario aquí ya no hay, ya no existe, que ahora está en el cielo y que ahora Cristo Jesús cumple una función especial ahí. La pregunta es, ¿cuál es esa función? Hebreos capítulo 7, vamos a leerlo allí en nuestra Biblia.
Hebreos capítulo 7, versículo 25. Dice la palabra de Dios: por eso Jesús puede salvar perpetuamente a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder por ellos. Y aquí está la clave. ¿Qué está haciendo Jesús entonces en ese santuario verdadero? Intercediendo. La intercesión que hacían los sacerdotes en los tiempos de Moisés era únicamente un símbolo de lo que Cristo Jesús haría en favor de su pueblo. Esa intercesión, aunque el Señor la había establecido, no era la que limpiaba el pecado, porque era solamente un símbolo. La verdadera intercesión, el verdadero lavamiento de los pecados sucede no con la sangre de corderos, sino con la sangre de Cristo Jesús, que fue llevada al santuario verdadero después de Él descansar allá en la tumba, allá en la cruz. Así es, pastor, y pues claro, en la parte final de la lección, casi en un párrafo nos dice de que al aferrarnos a Cristo, básicamente nosotros estamos confiando en Él y en el plan de salvación que tiene hacia nosotros. Ahora bien, Jesús, como usted lo decía, tuvo su función, su ministerio acá en la tierra. Después de su muerte, cuando resucitó, fue al cielo, fue a otro ministerio, podríamos decirle. Pero después de eso hubo un tiempo en la cual se describe que llegó el tiempo de la purificación del santuario, y este era el santuario celestial. Sí. Entonces nos basa ahora en el lugar santísimo, que es donde ahora se encuentra Jesús, que es la siguiente parte de nuestra lección. La siguiente parte nos deja ver algo especial, y vamos a leer Levítico capítulo 23, versículo 27. Vamos a leer este versículo que dice de la siguiente manera: en el 10º día de este 7º mes será el día de la expiación, dice la Biblia. Tendréis santa asamblea, ayunaréis y ofreceréis al Señor ofrenda abrasada al fuego. Una vez al año ellos ofrecían esta ofrenda al fuego. ¿Con qué propósito? Dios lo había dejado con el propósito de que ellos pudiesen comprender de que en un momento no muy lejano alguien pagaría por su deuda de esa misma manera, con la sangre. Se utilizaban entonces los corderos, ¿verdad?, en este día de expiación, que es llamado en hebreo el día de Yom Kippur, ¿verdad?, el día del perdón, en donde los israelitas llegaban a vivir algo. Y era el servicio del santuario en donde ellos confesaban sus pecados, quedaba limpio el santuario, quedaba completamente expiado de toda maldad, y llegaba a haber un sentimiento en el israelita que él no podía comprar con nada, y era el sentimiento de sentirse perdonado por Dios. Ahora vamos a la parte práctica. Nosotros en este mundo muchas veces cometemos errores, tenemos tropezones en la vida espiritual. Sin embargo, ese mismo sentimiento que tenían los israelitas cada año de una limpieza total, nos la otorga Cristo cuando confesamos nuestros pecados a Él y sabemos que Él está intercediendo por nosotros allá en el santuario. Así es. Ese sentimiento de limpieza, ese sentimiento de purificación, esa realidad de purificación en nuestra vida es la que Cristo Jesús quiere darnos a todos. Allá en el santuario de los israelitas era algo simbólico, pero ellos se sentían limpios. Pero ahora que ya es una realidad, que todo eso ya se cumplió, ¿cómo no podemos nosotros estar seguros de que podemos aún alcanzar el perdón de Dios a pesar de lo malo que hemos hecho? Y aquí aparece una lección para cada uno de nosotros en esta oportunidad. En alguna ocasión podemos llegar a sentirnos completamente alejados de Dios, que ya no tenemos perdón de Dios, que quizás Dios ya nos abandonó, nos desamparó. Pero esta lección del santuario nos deja a nosotros una lección, querido amigo, y es que podemos acercarnos confiadamente a Cristo Jesús, que Él siempre está listo para interceder por nosotros y darnos una oportunidad más de reconciliarnos con Él. Así es, pastor, y hay un ejemplo muy interesante. A mí me llama la atención cómo los israelitas en ese tiempo, cuando el sacerdote, el sumo sacerdote, que era una vez al año que entraba él al lugar santísimo a purificar el santuario, era porque Dios no quería un lugar sucio de pecados.
Entonces es por eso que cada año el sumo sacerdote entraba a purificar, nos dice la Biblia y la lección. Y también cómo es de que el pueblo, cuando ellos estaban afuera, sabiendo que el sumo sacerdote estaba adentro intercediendo por ellos, por sus pecados, ellos tenían algo muy interesante que hacían. Ellos, nos dice la Biblia, que examinaban hasta lo más profundo de sus corazones qué tantos pecados, qué tanto mal habían hecho durante todo ese tiempo. Entonces yo me pongo a pensar, si nosotros ahora teniendo un sumo sacerdote en el cielo, que es nuestro Señor Jesucristo, nosotros en qué momento nos ponemos a pensar hasta lo más profundo de nosotros. Ese examen debería ser más exhaustivo, más profundo, porque si sucedía con ellos, cuánto más ahora que ese sacrificio de Cristo ya se cumplió en la cruz, ¿no? Así es. Es muy interesante, pastor, y pues sin duda nos da muchos ejemplos y enseñanzas a nosotros también. Ahora pasando a la siguiente parte, también teniendo en cuenta de que media vez nosotros nos examinemos y nos confesemos hacia nuestro Dios, también llega un momento donde llega un juicio, y eso lo menciona en una parte de la Biblia que sin duda lo vamos a ver en este momento, que es la siguiente parte: el juicio ha llegado. Muy bien, vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 7, versículos 9 y 10. Vamos a leer algo que se menciona acá en esta parte de la Biblia. Daniel, capítulo 7, versículos 9 y 10. Dice de la siguiente manera: mientras yo miraba, dice Daniel, fueron puestos tronos y un anciano de muchos días se sentó. Su vestido era blanco, describe él, blanco como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana limpia. Su trono era una llama de fuego y sus ruedas fuego ardiente. Versículo 10, un río de fuego salía delante de él, miles y millares le servían, millones de millones asistían ante él. El tribunal se sentó en juicio y los libros fueron abiertos. Él comienza a ver entonces una visión del futuro, en donde el juez se sienta, ¿y se sienta para qué? Para abrir los libros y examinar lo que ha acontecido. ¿Qué hay escrito allí? Para poder examinar, como dice esta parte de acá, se sentó en juicio y los libros fueron abiertos. La pregunta es, ¿cuáles libros? El libro de la vida, el libro de las memorias, donde están las acciones que hemos realizado buenas, y el libro de los pecados, que son los que nos condenan. Entonces, nosotros podemos ver a través de esto que nuestros actos, incluso los más íntimos, los más escondidos, están a la vista de Dios y que somos juzgados a través de ello. Entonces, Apocalipsis capítulo 14, vamos a leerlo. Daniel ya lo expuso, pero ahora vamos a leerlo allá en Apocalipsis. Juan vuelve a hablar acerca de lo mismo, ¿no? Acerca de este juicio, y él describe en el versículo 6: entonces vi otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Versículo 7, decían a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Allá Daniel lo miraba hacia adelante, hacia el futuro, pero ahora Juan los ve como en un momento ya más cercano. Y dice: la hora del juicio ha llegado. Entonces, yo creo que esta parte pues también es importante, es impactante, porque nos deja ver que así como el Señor intercede por nosotros, también realiza un juicio en donde nuestras acciones son puestas en la balanza. Así es, y pues entonces quiere decir que nosotros como pueblo de Dios tenemos un gran compromiso de nosotros mismos, porque si sabemos que tenemos un abogado justo delante de Dios, que es el Padre, pues nos tenemos que, ahí sí que rendir de todo corazón hacia Él, para que cuando llegue ese juicio, pues tengamos la recompensa que sea merecido para cada uno de nosotros según lo que fuimos durante este periodo. Y eso es a lo que viene Cristo. Él viene a dar recompensa. Por eso nosotros creemos que ahorita nadie está gozando del cielo, nadie está quemándose en el infierno, porque nadie ha recibido ahorita una recompensa. Estamos viviendo el juicio, ¿sí? Todavía eso está en proceso. No se ha dado, estamos en examen, no se ha dado sentencia. Nosotros sabemos que mientras estamos en examen, pues nadie ha recibido todavía su resultado, su paga, sino que está en espera.
En ese periodo estamos nosotros ahorita. ¿En qué periodo del tiempo, de la línea que el Señor tiene para nosotros vivimos? En un tiempo donde estamos siendo juzgados. En su momento recibiremos la recompensa. ¿Cuándo? Cuando Cristo Jesús venga. Pero antes de que Él venga tenemos la oportunidad de acercarnos a Él y recibir su gracia. Es lo que nos deja de lección la parábola de las 10 vírgenes. Así es. 5 tenían aceite, 5 no lo tenían. Exacto. 5 van a buscar aceite, cuando regresan se dan cuenta que el novio ya llegó, que la puerta está cerrada y que no pueden entrar. Viene la pregunta, ¿por qué ya no entran? Porque ya no hay gracia. Así es. Si hubiese habido gracia, ellas entran y salen, no hay problema. Exacto. Pero ya no pueden hacerlo, ya no pueden volver. Esta parábola nos deja a nosotros esta lección y con esto va terminando esta parte. Y es que ahorita tenemos la oportunidad de volvernos a Dios. Así Y aquí es. aparece la segunda lección que yo quisiera recalcar. Es buen momento para volvernos a nuestro Dios, independientemente de cómo nos encontremos en nuestra vida espiritual. Si usted al momento de acompañarnos en este estudio siente la necesidad de ponerse a cuentas con Dios, sepa que aún está a tiempo, aún hay gracia, aún puede alcanzar la salvación. Así es, pastor, y pues claro, tenemos un juez justo que a él no le parecería que alguno de sus hijos se perdiera, y por eso es que Él está en el lugar santísimo intercediendo por nosotros. Quizá hemos cometido algún pecado, hemos llegado a faltarle a Dios, pues en este tiempo de gracia que aún vivimos y que sin duda es muy corto, este tiempo es la que debemos de aprovechar para rendirnos a nuestro Señor. Ahora pasando a la siguiente parte, que es la buena noticia del lugar santísimo. Sin duda ahí encontramos buenas nuevas, como lo dice la Biblia, al escuchar de que tenemos a alguien importante para nosotros, y siempre y cuando lo tomemos así en nuestras vidas, en el cielo, ¿verdad?, que intercede por nosotros. Vamos a leer lo que dice Hebreos capítulo 4, versículos 14 y 16. Vamos a ir a nuestra Biblia. Invitamos a usted, querido amigo, que si tiene allí su Biblia, no la deje de un lado. Vamos a estar leyéndola para extraer el mensaje que Dios tiene para nosotros. Hebreos capítulo 4, versículos 14 en adelante. Vean lo que dice la Biblia. Acá está la buena noticia de lo que nos presenta la lección en esta semana. Siendo que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, a Jesús, Hijo de Dios, retengamos la fe que profesamos. O sea, aquí nos está hablando de que tenemos a alguien allá en el cielo. ¿Cuál es la buena noticia? De que es Jesús. Dice el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo creo que esta buena noticia debemos nosotros atesorarla en el corazón. Exacto. Porque si este sumo sacerdote está ahorita dentro del santuario, no es ahorita para condenarnos. Exacto. Es para interceder si nosotros lo queremos. Así es. Ya si nosotros no queremos nada, pues ya tampoco nos obliga, ¿verdad? Él no está dentro del santuario para obligarnos. Está para darnos una oportunidad si nosotros la tomamos. Entonces, la buena noticia es que a pesar de lo que somos, a pesar de lo que hemos sido, podemos aún alcanzar perdón y podemos hallar socorro para nuestras debilidades. Así es, pastor, y pues claramente en estos versículos, sin duda, nos anima, nos dice, y lo resalta la Biblia, nos dice, la lección, a que nos acerquemos a Dios con confianza, que no nos rindamos en este tiempo final que estamos viviendo y que sin duda es el gran conflicto que estamos viviendo entre el bien y el mal, y pues también que veamos a Jesús el único camino hacia el cielo, que es nuestro destino como peregrinos. Y pues también lo que nos dice Hebreos 8:10, lo trae ahí la lección y nos dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de esos días, dice el Señor, pondré mi ley en sus mentes y ellos las escribirán en sus corazones, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Qué grandes palabras las de Dios hacia nosotros, ¿verdad? Que quienes aceptamos
su intercesión delante del Padre, ¿verdad? Esta parte es hermosa porque nos recuerda, como menciona la lección también, que Cristo Jesús nos salva total y completamente del pecado y de sus consecuencias también, que es la muerte. Pudimos haber nosotros pecado tantas veces y la paga del pecado, dice la Biblia, es la muerte. Jesús nos salva de esa muerte y lo que busca darnos es vida. Entonces yo creo que no hay razón como para negarle la vida al Señor, sino al contrario, buscarlo con más fervor. Así es, pastor, y pues sin duda una lección muy interesante que pudimos estudiar esta semana y cómo es que nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio que tuvo aquí en la tierra, y ya finalizando con esta lección, pues nos damos cuenta de que Jesús es nuestro abogado, en este momento está intercediendo por nosotros y pues también lo seguirá haciendo siempre y cuando nosotros le confesemos todo hacia Él, ¿verdad? Quisiera ir finalizando con el siguiente pensamiento que aparece en el primer párrafo de nuestra lección del día jueves 23 de mayo. Dice así: Cristo vendrá otra vez no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Amén. La pregunta es, ¿esperamos con anhelo la venida de Cristo Jesús? Amén. Yo sé que sí. Todos la deseamos cuando sufrimos, cuando sentimos dolor, cuando nos duele una muela, cuando tenemos un dolor de cabeza, cuando tenemos una enfermedad, cuando algún familiar tiene alguna enfermedad terminal. ¿Quién no ha deseado la venida de Cristo Jesús? Porque aquí lo que estamos haciendo es sufrir las consecuencias del pecado. La anhelamos, la deseamos con el corazón, pero mientras el Señor viene, preparemos a otros y mostrémosles que Cristo Jesús ha abierto ese camino que por nuestros pecados se cerró. Cristo Jesús ya lo ha abierto, hay entrada libre para el que quiera, pero necesitamos aceptarle en el corazón. Así es, pastor, siempre y cuando nuestra mente y nuestra vista sea siempre hacia Dios, pues siempre el plan de salvación ha sido ese plan perfecto de Dios hacia el conflicto que estamos viviendo, ¿verdad? Entre el bien y el mal, para salvar al mundo de las garras de Satanás, que es todo lo que ya usted mencionó, ¿verdad? Los dolores que sufrimos, y pues sin duda ha sido una lección muy interesante del cómo saber el ministerio de Jesús, cómo entró Él en el lugar santísimo. Sin duda es un tema muy profundo, pero el estudio pues es muy corto, lamentablemente, pero los invitamos a que usted en casa pueda seguir estudiando, no dude en estudiar, y si usted tiene dudas, busque a alguien que lo oriente también, para que así todos nos edifiquemos en la palabra de Dios. Para despedirnos, quiero dejar este otro pensamiento que dice: el plan de salvación es un plan integral para resolver el gran conflicto y rescatar a este planeta de las garras de Satanás. Que podamos, con la ayuda de Dios, seguir trabajando para Él, vivir para Él, que Él está dispuesto a librarnos del enemigo. Así es. Gracias, pastor, por haber compartido con nosotros en esta ocasión la lección de esta semana, y que sin duda tanto mi persona como quizá usted también, los que nos ven a través de las cámaras de su teléfono, queremos agradecerles este tiempo que han estado con nosotros, y no dudamos que algo hayan aprendido de este estudio, ¿verdad? Quizá complementado, y pues los invitamos a que la próxima semana puedan acompañarnos también a la misma hora para poder estudiar juntos nuestra cartilla de escuela sabática. Queremos despedirnos de ustedes, pastor. Muy bien, queremos agradecerles su atención en esta oportunidad, dándole gracias por estar en compañía de nosotros e invitándoles para la siguiente lección.